Muy buena tarde, hermanos, amigos, estimados. Todos son estimados aquellos que se disponen a ver estos videos, estas enseñanzas. He recibido de parte de dos personas que han visto, sobre todo la última enseñanza relacionada a la vida. Y me han dicho, está bien, Moret, usted tiene razón de que el Mesías no es Dios, pero quisiéramos una enseñanza para que a todos les quede claro que ese Mesías no es Dios. Y fueron dos personas, de modo que esto no es una coincidencia. Y aquí entonces les ofreceré una enseñanza, la cual se llama El Mesías no es Dios. Y los voy a llevar, vamos a hacer un poco lo que yo denomino turismo bíblico, porque hay que pasearse por muchos textos de las Escrituras para dejar sentado de buena manera y de buena fuente de que el Mesías no es Dios. De hecho, si es Mesías, nunca jamás puede ser Dios ni hubiese podido serlo. Pero bueno, hay a muchos que no les queda claro esto, entonces voy a ofrecerles esta detallada enseñanza para que entonces puedan salir de esa oscuridad y puedan entonces comenzar un ciclo en su vida absolutamente diferente, en una verdadera libertad. Vamos a un texto de los escritos de Tito, capítulo 2, verso 13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, nuestro gran Dios y Salvador. Yo ya he explicado que el Salvador en realidad es el Padre y que el Mesías, que es el Hijo, el enviado, el ungido, es nada más que el instrumento por el cual Dios acerca a los hombres, especialmente al pueblo gentil, acerca la salvación o su salvación, porque la salvación es de el Señor. Así como el texto en el libro de Éxodo dice: es la Pascua de Hashem, del Eterno, es decir, de Dios. Bueno, la salvación también es de Hashem, ¿sí? No le pertenece a más nadie, ni más nadie puede esgrimirla en nombre de más nadie que no sea el mismo Creador. Y lo llevo en consecuencia a Isaías, capítulo 43, verso 3, donde dice: porque yo, el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. Miren qué contraste esto. ¿Alguna vez oyeron decir a su Jesús, a Yeshua, que eres el Santo de Israel? ¿Han leído en Mateo, en Marco, en Luca, en Juan? ¿Han leído que él diga: yo soy el Santo de Israel? Nunca, porque ese es un título que le corresponde solamente a su Padre, al Creador, al mismo Dios, al único Dios. Avanzamos entonces. Juan, capítulo 1, versos 1 al 3. En el principio era el verbo, es decir, la palabra de Dios, la ley, la Torá. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pareciera que se contradice. En un momento dice que el verbo era con Dios y luego dice que el verbo era Dios. Pues no, no se contradice de ninguna manera. Está correcto el texto. Por ahí no tiene las palabras que en el idioma original lo enriquecerían mucho más, pero está bien claro. Está hablando desde la perspectiva del amor.
aquello que el pueblo al que fue estrictamente dirigida esta palabra hoy desconoce. Está hablando del amor, por eso el Mesías dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Mm? Por eso dice que el verbo era Dios, ¿sí? Por causa de esa profundidad del amor que ya había traspasado esa barrera del amar. Ya no, o sea, no eran más dos amantes, sino una fusión de un solo ser, lo mismo que reclama Dios para el hombre y la mujer en el Génesis, y ya no serán y no serán dos, sino una sola carne. ¿Claro está? Bien. Seguimos entonces. Luego dice la segunda parte del texto en adelante, Juan 1:1 al 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Mm? Miren, esto parece un juego de palabras, pero tampoco lo es. Esto es más o menos como el texto de Romanos capítulo 10, verso 4, donde dice que el fin de la ley es el Cristo. En realidad el texto está diciendo de Romanos que la finalidad de la ley es acercarnos a la salvación de Dios. Esa es la finalidad de la ley, de la Torá. Es mostrarnos al Salvador. Por eso el mismo Mesías dijo, ustedes observan las escrituras porque creen que en ellas está la vida eterna, perciben que está la... Y claro, porque ellas dan testimonio, hablan de mí, declaran quién soy yo. Y lo mismo dice Romanos 10:4. No es que a partir de la venida del Mesías se acaba la ley. No, habla que la finalidad de la ley es mostrarnos la salvación de Dios. Claro que sí. Y el texto entonces, como dije en la segunda parte, todas las cosas por Él fueron creadas. No dice que el Mesías sea el creador, sino que Dios las creó por causa de ese Hijo unigénito, el cual habría de heredar. ¿Comprenden? Entonces todas las cosas por causa de ese Hijo unigénito, el primogénito también, el cual tiene que heredar y va a heredar de hecho. Entonces todas las cosas Dios las creó con esa finalidad de que su Hijo sea el heredero. Por eso dijo, pídeme, dice el Salmo, y te daré por heredad las naciones y los confines de la tierra. Bien, vamos entonces. Luego tenemos un texto en Yohanan, Juan 14, 8 al 10. Y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has reconocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿Mm? Nuevamente tiene el lugar ponderable aquí el amor, preponderante el amor, ¿sí? Porque nuevamente el Mesías se refiere en los términos del amor, en el lenguaje del amor. Miren, hay muchos textos que están escritos en lo que se denomina lenguaje del amor. Así como el judío tiene un bello libro que es el Esplendor, está escrito en el lenguaje de pensamientos. ¿Saben lo que significa eso? Es una profundidad muy, muy elevada, extraordinaria de hecho, pero claro, aquí tienen que habituarse de que las cosas no pasan porque el Mesías es solamente un ser humano, no. Antes que eso, el Mesías tiene infinidad de aspectos que al pueblo al cual vino le corresponde aprender. ¿Por qué? Porque cada palabra proveniente de la boca de Dios es un mandamiento. Bien, entonces en la última parte del verso 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? No está diciendo, no crees, Felipe, que yo soy el Padre. No, ¿no crees, Felipe, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
esto debiera suceder con cada uno de los hijos de Dios. Debe suceder. Si no, no estaría acreditado como hijo de Dios. Y no sería un coheredero en consecuencia. Vamos más adelante. Hechos capítulo 20, verso 28. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice aquí, les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este es uno de los problemas que tienes, pueblo gentil, por el cual no puedes identificar a tu Señor. El legado de la gran ramera. No pueden dejar las costumbres de las enseñanzas de la gran ramera que no tienen nada que ver con el criterio de Dios. Está hablando de, por ejemplo, Espíritu Santo. Ese es un término que no corresponde al habla de los hijos de Dios. ¿Sí? El Espíritu es santificado, no es santo por sí solo. ¿Sí? Porque aquello que Dios santifica solamente es santo. En tanto, lo que no santifica no lo es. Miren, con el papel y la tinta que se imprimió una Biblia, se podía haber impreso un diario, y no por esta razón es santo. Si Dios no santifica su palabra tampoco será santa. Entonces, el Espíritu, si no es santificado por Dios, el cual eso hay que ponerlo siempre en claro, no es santo. Es un espíritu más, hijo de Dios, claro, pero no está al servicio estrictamente como el poder mismo de Dios, como en este caso es el Ruach HaKodesh, el Espíritu santificado de Dios. Estoy siendo claro, si no, me lo hacen saber a mi correo, como digo siempre. El problema del legado de la Gran Ramera deriva de una edición bíblica llamada Vulgata Latina, la cual en el año 352 el Papa Dámaso III le encargó a un monje católico llamado Jerónimo Estridón del Campo que tradujera del hebreo una edición de Antiguo y Pacto Renovado, Antiguo Pacto y Pacto Renovado. Y entonces el hombre, que no era un avesado en el idioma hebreo, produjo una versión llamada Vulgata Latina. De ahí derivan todas las traducciones que se tienen hoy en día. ¿Sí? La versión de Reina Valera, todas las versiones del Credo Católico, como Ediciones Barça, Cantera Iglesias, Nácar Columna, Ediciones Claretiana, Edición Verbo Divino, y así sucesivamente, podría nombrarle un montón. Pero bueno, esto para modo informativo. Y entonces el pueblo gentil ha tomado esa información, y ese es el legado que hasta el día de hoy esgrimen, y no pueden dejar salir de esa férula. Y entonces hablan de iglesia cuando debieran hablar de Keilah, no, hablan de Santa Biblia cuando debieran hablar de Biblia, hablan de Santa Cena cuando deberían hablar de la Cena del Señor, y así sucesivamente, ¿no? Son errores tras errores por una mala praxis, una mala enseñanza. ¿Sí? Mala enseñanza deriva en un mal aprendizaje. Bien, y luego dice, vamos a Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy? Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Miren, esto es imposible de que sea aplicado. Los ángeles son seres incorpóreos, por tanto no tienen corazón, tienen solo alma, por eso existen. Son seres andrógenos y que no tienen un sexo definido, pero
que a la vez están ambos sexos implícitos en ese ser. Al no tener corazón no tienen sentimientos, por tanto no tienen capacidad de adorar. ¿Comprenden? Esto está muy mal traducido, pero pésimamente. Los ángeles no tienen corazón, por tanto carecen de sentimientos. Esto hace de que es imposible que este texto sea aplicable. En realidad el texto original dice, no dice adórenle, sino dice bríndenle reverencia al Hijo del Eterno. ¿Por qué? Porque el Hijo no recibe gloria de hombres. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Juan capítulo 17, versos 5 al 8. Ahora, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que de este mundo me diste. Tuyos son y me los diste y han guardado tu palabra. Muchas veces el Mesías dijo, el que guardare mis palabras, el que guardare esta mi palabra, y ahora está diciendo, han guardado, Padre, tu palabra. Bueno, nuevamente vemos que es el lenguaje del amor, queridos hermanos, querido pueblo gentil, estimado pueblo gentil, pueblo de Dios. Tienen que aprender esto acerca del lenguaje del amor. Es algo muy profundo que los llevará a una posición privilegiada para observar entonces las escrituras y entonces deducir quién es el verdadero Dios y quién es su Hijo. Bien. Ahora dice el final del texto, conocen que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Ah? ¿Qué me dicen de esto? No se autoenvió, porque Él no es Dios. Entonces, su Padre lo envió como el ministro de Relaciones Exteriores del Reino de los Cielos. Esto se los he explicado varias veces. Pero no he terminado aún. Vamos a Juan capítulo 5, versos 37 al 43, y dice así, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Vean, no tienen bien en claro realmente lo que significa testimonio. Testimonio es aquello que yo puedo hacer en nombre de Dios. Testimonio no es lo que Dios ha hecho en mí. Testimonio es lo que yo puedo hacer con el poder de Dios, esgrimiéndolo yo en mi mano, en base al conocimiento de su ley. Si no, no hay poder. Entonces el texto original diría, también el Padre que me envió ha confirmado quién soy. Bien. Y agrega luego el verso final del verso 37, nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto. Pero entonces ahí Felipe le diría, Señor, tú me dijiste ayer que quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Quien te ha visto a ti, Señor, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices ahora que nunca hemos oído su voz ni hemos visto su aspecto? Nuevamente está la inclusión, la intervención del lenguaje del amor. Fundamental es esto, hermanos, apréndanlo por favor. Luego dice, no tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Buscan en los escritos porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellos son los que hablan de mí. ¿Comprenden esto? Y luego dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres
no recibo. Esto es Juan 5:41. Gloria de los hombres no recibo. Así que por demás está que le den gloria a ese Hijo de Dios, porque está claro, él ya lo adelantó, no va a recibirla, no la recibirá, no la recibe. Verso 42, mas yo los conozco, no tienen amor de Dios. Verso 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Pueblo gentil, ustedes han recibido a otro Señor. El que vino en nombre de su Padre, a ustedes lo nombraron Dios. Y eso es un error gravísimo, porque cambia las leyes de carácter universal esto, dejando de lado al rey y entronizando al Hijo como Dios, dándole gloria, adorándolo y cosas por el estilo, que están absolutamente prohibidas por Dios. Esto es lo mismo que le pasará a mi pueblo, al pueblo judío, cuando venga el falso Mesías y ellos lo acepten y tome lugar en el trono de David, en el gran templo de Jerusalén, y le van a servir y lo van a honrar y le van a llevar presentes y lo van a coronar, van a aceptar que ese falso Mesías es el Mesías. A ustedes, pueblo gentil, les ha sucedido ya exactamente lo mismo. Han entronizado a un ser que no es el Hijo de Dios y mucho menos Dios. Les animo a que se vuelvan a la verdad, arrepiéntanse, vuélvanse. Estoy comentando acá textos que dan claro testimonio de que primeramente los nombres tienen una relevancia fundamental en la educación de los escritos sagrados y mucho más en la conducta del Medio Oriente, conforme a las costumbres, porque deben aprender costumbres del pueblo del cual ustedes tienen esa herencia. La herencia de ustedes es el pueblo hebreo, no es el pueblo greco-romano, es el pueblo hebreo. Esa es vuestra herencia, esa es su herencia, hermanos gentiles. Todá Rabá. Gracias, Señor. Muchas gracias, pueblo gentil, por estar atentos. Los bendigo por el Elohim y por favor, toda pregunta, duda, consulta. Amoré Daniel 5778 @gmail.com. Ese es mi correo. Baruch Hashem. Muchas gracias.